Tomen asiento, hermanos. Voy a recoger un poquito para que no esté muy. Pues la fe dice, la certeza de lo que no se ve. ¿Cómo es? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Hay promesas que el Señor tiene para la iglesia y para el pueblo de Israel. Amén. Muy bien, buen día iglesia nuevamente. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 12, ya después de varias unidades, casi todo el año ya estamos con el estudio de Apocalipsis. Hoy nos toca estudiar el capítulo 12, pero solamente vamos a poder desarrollar el estudio hasta el versículo 6. Capítulo 12, versículo del 1 al 6, y voy a dar lectura de aquello que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y, la, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. Eso es lo que hoy día vamos a estudiar. Sin embargo, quiero que pongas atención en el versículo 7, ¿sí? Que dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Después, dice esta palabra después, hace que yo tenga que tomar énfasis en los primeros 6 versículos, porque estos primeros 6 versículos vienen a ser un preludio de esa gran batalla, ¿sí? De hecho, la guerra de los siglos, muchos lo llaman, es una gran batalla que va a suceder, ¿sí? Que más adelante, o la siguiente, si Dios quiere, en su bendita bondad, vamos a estudiar todo el capítulo 12, la gran guerra en el cielo, del versículo 7 al 12, y la guerra en la tierra, versículos del 13 al 17. Y vuelvo a reiterar, para poder estudiar este capítulo 12, lo primero que Juan va a hacer, va a hablar o va a dar como un preludio, lo podemos llamar así, aquello que precede, porque un preludio es aquello que precede y sirve de, de entrada, o sea, de preparación o principio a algo. Entonces, antes de hablar de esa gran guerra, ¿sí?, de los siglos, o de esa gran batalla en los cielos, Juan va a hablar o va a dar un preludio, ¿sí? Va a identificar cuáles son los actores que se van a manifestar en esta gran batalla, quiénes van a enfrentarse en esta gran batalla. Y cuando uno ve el versículo 7 y más adelante, cuando uno ve aquí, ve a ángeles, ¿no es cierto? Ángeles, ¿no? Luchando, ¿no es cierto? Ahí en el cielo. Y aquí entre todos los personajes que uno va a ver a Dios, va a ver el dragón, se va a hablar del dragón. Vamos a hablar de Miguel, vamos a hablar en este caso, de los ángeles de Miguel, los ángeles de Lucifer, hombres inspirados por Dios, hombres inspirados por Satanás. Y antes de entrar al estudio, yo me preguntaba, cuando yo preparaba este capítulo 12, los primeros 6 versículos, y no sé si te has preguntado tú, y hemos ya leído en Ezequiel, en Isaías, cómo es que la tercera parte de los ángeles pues siguieron a Satanás, a Lucifer. Y yo me pregunté un poco antes de entrar al estudio, decía, ¿qué es lo que habrá prometido Satanás a estos ángeles para que le siguieran? Y no estamos hablando de uno o dos o tres ángeles, porque según las escrituras,
La tercera parte de los ángeles vienen a ser millones y millones, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 5. Es más, si tú te acordarás en los estudios que hemos hecho, en una de cuando los demonios salen de la tierra, ¿no es cierto? Había un ejército de ¿cuánto? De 200 millones, imagínate. Sumados a estos, podríamos decir, aquellos que están aquí en la tierra, ¿sí? Están en la tierra, y aquellos que todavía tienen acceso al cielo. Imagínate cuánto es el número de ángeles que han seguido a quién, a Satanás. Y yo me preguntaba, ¿y qué les habrá propuesto? ¿Sí? ¿Por qué les habrá seguido? ¿No es cierto? Entendemos que Lucifer quería ser como Dios, ¿no? Cuando uno lee en Ezequiel y en Isaías, entendemos cuál era su orgullo de este querubín eh, protector. Entendemos aquello, pero uno dice, ¿qué es para que puedan seguirlo a este querubín protector? ¿Qué es lo que pudo haberles ofrecido aquello? Y me vino un poco a la mente, a una respuesta, podríamos decir así. ¿Será que le ofreció lo que le ofreció Satanás a Jesús ahí en el desierto? ¿Sí? Y ahora cuando uno ve esta guerra que se va a dar en el cielo, sí, y en la tierra, uno tiene que entender que en el momento en que, por ejemplo, ahora vivimos, ¿sí? O peleas con Dios, o peleas contra Dios, ¿sí? Tienes que ver que luchas con Dios, o sea, al lado de Dios o al lado de Satanás. Y alguien podría decirme, bueno, yo soy neutral, ni el uno ni el otro, ¿sí? Yo ni creo en Dios, ni creo en el diablo, no creo ni en el cielo, ni creo en el infierno. Y aún hay muchas personas que se consideran neutrales, y digo yo no, ni a uno ni al otro, yo no creo esas cosas de las cuales usted pierde su tiempo estudiando todos los domingos, ¿no? No, yo no creo en aquello. Pero la Biblia dice que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, en otras palabras, no hay un medio neutral. O sea, no hay, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. ¿Sí? Ahora, imagínate el escenario del cual estamos viendo, o estamos estudiando en Apocalipsis. El escenario vemos a un Satanás, ¿sí? ¿Sí? Que desde que en Génesis 3:15, ¿no? Dios prometió, ¿no? A uno que lo iba a matar, o sea, lo iba a destruir, y solo él lo iba a herir en el calcañar, pero el Mesías que iba a venir, sí, la simiente de la mujer prometida, iba a destruir a Satanás, y a partir de aquello, ¿qué hace Satanás? Empieza a querer eliminar esa simiente, ¿no es cierto? Y por eso va en contra de ¿quién? Del pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel tenía que salir, ¿sí? ¿Quién? Cristo, ¿no? El Mesías. Y empieza a utilizar hombres, ¿no? Hombres aquí en la tierra que quieren destruir prácticamente el pueblo de Israel. Por eso se trata mucho del pueblo de Israel en estos tiempos que vamos a leer, o en los últimos tiempos, en la semana 70 que el profeta Daniel describe, no se enfoca más en el pueblo de ¿qué? De Israel. Entonces, Satanás, el anticristo, el falso profeta van a ir pues, a hacer guerra al pueblo de Israel, y añadido aquello, ¿qué cosa? La disciplina del Señor, la ira del Señor para su pueblo, porque tiene que corregir y tiene que proporcionar aquello que hemos cantado en la alabanza, ¿no? Las promesas de Dios tienen que cumplirse para el pueblo de Israel, la restauración del pueblo de Israel, tiene que haber un reinado milenial de Cristo, ¿sí? Y dentro de ese reinado milenial está ¿quién? El pueblo de Israel, bueno, aquellos que van a aceptar al Mesías, o sea, a Cristo como su Mesías, como su Señor y como su Salvador. Y para aquello, ya hemos estudiado capítulos anteriores, en esos últimos tiempos, ¿qué va a haber? Esos evangelistas judíos, ¿te acuerdas? Los 144,000 evangelistas judíos, 2 testigos que van a venir y van a predicar el reino de Dios, ¿no? Y más todavía un ángel volando, dice, en medio del cielo, ¿no? Anunciando el reino de Dios. Entonces, imagínate tú, o sea, Satanás no pudo destruir al pueblo de Israel, hasta ahora quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiere que Dios, o sea, cumpla las promesas que tiene para Israel.
O sea, la furia es tal de Satanás que desde un principio, desde Génesis, desde Caín y Abel, desde la historia, no quiso destruir a quién, al pueblo de Israel. No pudo hacer aquello. Pese a los muchos intentos que tuvo y que vemos en la historia, en la Biblia, no pudo destruir al pueblo de Israel. Nació el Mesías, y eso, aún siendo niños, vamos a estudiar esto, aún siendo niño, quiso ¿qué? Matarlo, ¿no? ¿A través de qué? Con la ayuda de Herodes, ¿no? De Herodes, no pudo hacerlo. El Señor, Dios, ¿qué hizo? Ocultó al niño, ¿no es cierto? Creció, ¿sí? Y hizo su ministerio, y aún en su ministerio trató de matar a Jesús. ¿Te acuerdan cuando le querían despeñarlo a Jesús en uno de los evangelios? Sí, y él pasó por en medio de ellos, ¿no? O sea, no pudo hacer, no pudo, y al final pensó que mató al Mesías en la crucifixión, ¿sí? Sin saber que esa era su derrota final, su sentencia final. Pero sigue reinando, dice, mira, ¿no? La sentencia va a ser dictada. O sea, ya ha sido juzgado, pero la sentencia va a ser dictada y entonces vendrá el fin. Y cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver, ¿sí? Cómo es que hasta ahora el Satanás, ¿sí? Y llamado el dragón por, por su carácter y su personalidad que adquiere, ¿no? Entonces, va a ser lanzado del cielo y ya no va a tener ese acceso al cielo que hoy tiene. ¿Sí? Hoy todavía tiene acceso y es el acusador de los hermanos. Cuando tú fallas en algo, ten por seguro que él está acusando. ¿Sí? Está acusando ante Dios, ¿no? Está acusando ante el Cristo, está acusando ahí y está diciendo, mira, y todavía es cristiano, dices, y mira las cosas que hace. Pero la Biblia dice que abogado tenemos en quién, en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? O estás al lado de Dios o estás en contra de Dios. No hay un medio intermedio, repito, no existe un medio intermedio. Ahora, las consecuencias de la rebelión de Satanás contra Dios fueron pues varias consecuencias las que tuvo. ¿Sí? Satanás fue derribado de su exaltada posición como querubín protector. No va más. Imagínate eso. Eso puedes leer en Ezequiel 28, 14. Perdió el derecho a su posición como el más grande de los seres creados y se convirtió en el supremo enemigo de Dios. La rebelión de Satanás desencadenó una guerra cósmica en todo el universo. Hermanos, lo que pasa es que ahora muchos de los cristianos, de los que dicen ser creyentes o de los que son creyentes, a veces no creen que estamos en guerra. Lamentablemente no creen que estamos en guerra. Cantamos como hemos cantado la alabanza por fe, ¿no ve? Andamos, ¿no sé? No por vista, por fe. Y por fe nosotros deberíamos creer que realmente estamos en una guerra cósmica. Desde que se reveló Satanás hay una guerra, ¿sí? Efesios 6:10 adelante, ¿qué dice? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades en las regiones celestes, principados, huestes de maldad, hermano. Si uno cree por fe lo que la Biblia dice, ¿sí? Yo debo entender, ¿sí? Que por un lado hay ángeles santos de Dios, ¿sí? Que gracias a Dios son mayores, según la Biblia, que los ángeles caídos que siguieron a Lucifer. Estos ángeles caídos no están pues echados en una hamaca espiritual. Para que tú me puedas entender, te digo esto, ¿sí? Estos ángeles, ¿sí? Algunos están en lugares, tomando territorios, naciones, ¿sí? Personas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y sin embargo también hay una guerra acá, ¿sí? Y gracias a Dios que estos demonios, que lo llama la Biblia, ¿sí? Pueden hacernos a nosotros nada sin el conocimiento o consentimiento de Dios. Podrán hacer algo, sí, pero con el conocimiento y el consentimiento de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Sí, puedes tocarlo, pero no puedes tomar su vida. Y a veces el Señor utiliza estos, ¿para qué? Con algún propósito que al final a veces ni siquiera nosotros sabemos en un momento.
Hay cosas que hemos pasado, por ejemplo, mi esposa y yo, ¿no es cierto? Que en su momento era algo, era un ataque brutal. O sea, era una, para nosotros, ¿no? Porque puede haber muchos, dependiendo de cómo uno le ve, y Dios dice que no puede poner una prueba más fuerte de aquella que puedes sobrellevar, ¿no es cierto? Pero había un propósito, sí, que quizá ni siquiera nos enteremos en vida, quizá después, quizá sí, pero lo que sí yo entiendo por fe, porque hemos cantado esa alabanza, estoy hablando de esto, sí, por fe, es de que hay un propósito. Pablo se le dio un aguijón con un propósito. Y ahí dice, ¿no? Para que no se exaltase, ¿no es cierto? Entonces, hay a veces, sí, situaciones que tenemos que entender que cuando la rebelión de Satanás se dio, sí, empezó una guerra, ¿sí? Empezó una guerra tal, ¿sí? Que ahora Satanás está, en este tiempo, está duro, ¿con quién? Contra la iglesia. Ahora, en ese tiempo de Apocalipsis que estamos estudiando, la iglesia, la iglesia ya no está. Oh, ¿ok? No está. Y se va a centrar su odio, su ataque, se va a centrar más en quiénes, en el pueblo de Israel. O sea, Satanás, ¿usted cree que Satanás no sabe las escrituras? ¿Usted cree que él no sabe su final que le espera? Si los demonios temblaban cuando veían a Cristo y decían, ¿te acuerdas? Sí, has venido antes de tiempo, ¿no? O sea, ellos se aterrorizaban porque ellos saben el final que les espera. Obviamente Satanás pues no se queda por vencido y no se va a quedar ahí quieto y no se va a quedar, bueno, ya estoy vencido. No, él va a luchar hasta el final. Y aquí hablamos de una guerra, ¿sí? En los cielos y también vamos a hablar de la guerra en la tierra, en el capítulo 12. Entonces, las consecuencias de rebelión de Satanás contra Dios trajo consigo, sí, una guerra cósmica en todo el universo. La guerra de Satanás contra Dios es una guerra, ¿sí? De dos frentes. Trató de destruir, ¿qué cosa? El paraíso del cielo, ¿no? Trató de destruir, quería usurpar el trono de Dios, quería ponerse como Dios, ¿no es cierto? Encabezó los motines, el motín contra Dios, y también Satanás destruyó el paraíso terrenal del huerto del Edén. Y eso sí lo consiguió, ¿no es cierto o no? Hundió a todo género humano en la decadencia de la corrupción y la usurpó, temporalmente obviamente, porque hay una promesa de restauración, o sea, el, y ahí se convirtió en quién, lo que llama el Señor Jesús en Juan, el príncipe de este mundo, dice, ¿no? Él es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Tercera parte de los ángeles, ¿sí? Insensata inicuadamente se pusieron de su parte. Y vuelvo a reiterar, no sé por qué lo hicieron. Quisiera saber realmente así, pero con mucha certeza, ¿por qué? Sus ansias de poder, querían también tener una posición, pero sí estaban en lo más alto. No, o sea, para nosotros los seres humanos, no sé si a veces me pongo a pensar, con que vaya al cielo estoy feliz. ¿No? Bueno, o sea, obviamente adentro del cielo hay recompensas, ¿no? Coronas, pero uno dijera, en el temor a lo que dice el Señor, digo, con que esté en el cielo estoy, y no en el infierno, del cual habla Jesús, ¿no es cierto? Entonces, estos ángeles caídos, demonios también llamados, se convirtieron en la tropa de asalto de Satanás, cumpliendo los deseos de su malvado comandante, ¿sí? Lucifer. Entonces, hacen guerra tanto a los santos ángeles como a quienes, como al género humano. Para Satanás y sus demonios así, no están pues ahí no están perdiendo el tiempo como muchos cristianos lo están haciendo. No, él viene a qué, dice, a robar, matar y a destruir, ¿no? Entonces, Satanás, deseando ser como Dios, llegó a ser lo más diferente posible a Dios, o sea, a él. ¿Sí? Fue lo contrario, podríamos decir. Y cuando Adán y Eva cayeron en corrupción, al decidir escuchar las mentiras de Satanás y desobedecer a Dios,
El género humano se enredó en la guerra cósmica de los siglos. ¿Te estás dando cuenta que estoy repitiendo mucho la guerra cósmica? ¿Sí? Porque vamos a hablar de esa gran guerra, ¿sí? Que va a darse, ¿sí? Entonces, desde la caída, entonces, el escenario principal de esa guerra, ¿sí? ¿Sí? Está dado aquí. Y un día se va a dar allá, en el cielo, del cual vamos a estudiar más adelante. Y reitero, con esto termino un poquito esta introducción. ¿Luchas al lado de Dios o al lado de Satanás? No hay un término medio. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Entonces, las grandes batallas de la larga guerra de Satanás contra Dios están por librarse todavía. Amén. Entonces, recordemos lo que habíamos ya estudiado hasta la anterior semana. El capítulo 4 al capítulo 11 se centra en quién? En Cristo, ¿no es cierto? Cristo recuperando lo que legítimamente es suyo mediante los juicios de los sellos y las trompetas. Del capítulo 12 al 14 se centra en el último usurpador humano, el postrer anticristo, cuya carrera se extiende el mismo periodo de los juicios de los sellos y las trompetas. Ok, entonces vámonos entonces directamente. Recuerda, ¿no? La séptima trompeta ya fue tocada. Capítulo 11, versículo 15. ¿Te acuerdas? ¿No? Ya había sido tocada. Sin embargo, habíamos dicho, ¿sí? Que los juicios asociados con ellas recién se van a describir a partir del capítulo 15 al capítulo 18. En otras palabras, la narración cronológica de los acontecimientos de la tribulación se reanudarán desde el capítulo 15. Ahora, antes de describir esta última guerra, ¿sí? El inspirado apóstol Juan primero presenta a quiénes, a los principales personajes que participan en ella. A esto lo estamos llamando ¿cómo les dije que se llamaba esto? El preludio, ¿sí? Es como cuando uno va a cantar, para que tú me entiendas, ¿no? Un cantante que hace antes de cantar, dice, no, ¿no? ¿No es cierto? Prepara, ¿sí? Está preparando, ¿sí? Algo que después lo va a manifestar, pero de forma ya adecuada, o sea, aquello que precede, que sirve de entrada, ¿sí? La preparación, ¿sí? Que va a presentar Juan, ¿sí? A los personajes que van a ser parte de esta guerra, en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Del versículo 7 hasta el versículo 12, la guerra en el cielo. Del versículo 13 al versículo 17, obviamente del capítulo 12, vamos a estudiar la guerra en la tierra. Bueno, eso si Dios quiere, de aquí a 1 o 2 domingos más. Muy bien. Entonces, repito, ¿no? Antes de describir esta última guerra, el inspirado apóstol Juan primero presenta a los principales personajes que participan en ella. ¿Cuál es el primer personaje que presenta Juan? La mujer, ¿sí? El segundo personaje es el dragón, o sea, la segunda señal. Aquí vienen dos señales y la guerra. El primer personaje es la mujer, el dragón y el hijo varón. ¿Ok? Ahora, hay mucha controversia, lamentablemente, sí, hay muchos comentaristas que algunos, bueno, viniendo esto de acuerdo a su profesión o a su creencia que ellos tienen, ¿ok? La Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, cuando lee o enseña este capítulo, sí, toma a la mujer como si fuera ¿quién? La Virgen María, sí, que ascendió a los cielos, supuestamente para ellos, porque en las Escrituras no hay un solo versículo en el cual nos diga que María ascendió a los cielos. Pero por otro lado también están de algunos protestantes, ¿no? Que indican que esta mujer es ¿quién? La iglesia, ¿sí? Pero dentro del contexto, la iglesia no dio a luz a Jesús.
sino Jesús dio a luz a la iglesia. No es ni María, o sea, ni la iglesia. Y vamos a ver que cuando se refiere a esta mujer, se refiere o significa que es ¿quién? Israel. Por el mismo contexto que vamos a estudiar, por la misma apariencia, conforme a los a escritos del Antiguo Testamento, ¿sí? Por su misma forma, ¿sí? Vamos a determinar que esta mujer es Israel, ¿sí? Porque después, aún por su misma condición de la cual ve Juan a esta mujer, vamos a determinar que es Israel. Y aún por la causa de su sufrimiento, vamos a determinar que es Israel. ¿Ok? Ahora sí entramos al estudio. Recuerda, estamos en un preludio. ¿Sí? Muy bien. Versículo 1 y 2 leemos. Dice, apareció en el cielo, dice, una gran señal. Una mega señal. En griego, gran es mega. ¿Sí? Una gran señal. ¿Sí? Y esta gran señal no solo es mencionada señal, o sea, señales una sola vez o dos veces, son siete veces las que se mencionan señal, ¿sí? Señal, esta palabra señal que es semeion en griego, ¿sí? Describe un símbolo que señala una realidad. ¿Qué es una señal? Un símbolo que señala una realidad. Cuando dice una mujer, no es una mujer que ve una mujer que así literal, ¿sí? Es una señal, ¿sí? Una señal, describe un símbolo que señala una realidad. Entonces, esta gran mega en griego aparece varias veces en esta visión, en Apocalipsis 12:1, que es la primera, Apocalipsis 12:3, versículo 9, versículo 12 y versículo 14. Entonces, todo lo que Juan vio parecía ser enorme en gran tamaño y en significado, ¿sí? Por eso pone esta palabra, este prefijo, es prefijo mega, tú conoces lo que es, ¿no? ¿Cuántos megas tienes? Dice, ¿no? O sea, esta gran, ¿no? ¿Sí? Gran señal, ¿sí? Que describe, por tercera vez reitero, un símbolo que señala una realidad. Entonces, la descripción explícitamente muestra que la mujer que vio Juan no era una mujer real, ¿ya? Muestra que esta mujer es una madre simbólica. ¿Debido a qué? Debido a la alusión que leemos más adelante, donde dice el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la mujer es la segunda mujer mencionada simbólicamente identificadas en Apocalipsis. Antes, o sea, es la segunda de las cuatro mujeres que se mencionan en Apocalipsis. ¿Te acuerdas la primera? Cuando ya estudiamos el capítulo 2, versículo 20, esta mujer era una mujer real que tenía el nombre simbólico de Jezabel, ¿sí? Estudiamos esto en Apocalipsis 2:20, que ella era una maestra falsa y simbolizaba ¿qué cosa? El paganismo, ¿sí? La segunda mujer de la cual habla Apocalipsis es la mujer vestida de sol, que vamos a estudiar más adelante. Primero mencionaré las cuatro para que tengan un conocimiento. Sí, porque la tercera es la otra mujer simbólica descrita como una ramera, que aparece en Apocalipsis 17, versículos del 1 al 7. Y ella representa la iglesia apóstata que va a haber, sí, en ese tiempo, la iglesia apóstata. Y la cuarta mujer descrita en Apocalipsis es la esposa del Cordero, ¿sí? Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, que representa a la verdadera iglesia. ¿Ok? Ahora, esta segunda mención en Apocalipsis de la mujer es la mujer vestida de sol. Reitero, simboliza a quién? A Israel. Israel. No representa a la iglesia, menos la Virgen María. ¿Ok? Entonces, representa a Israel, como el contexto pone claro, o sea, en el Antiguo Testamento también se presenta a Israel como una mujer
la adúltera esposa del Señor, a quien Dios finalmente restaurará para sí. Una alusión, ¿sí?, de esta mujer en el Antiguo Testamento también nos muestra, ¿sí?, que esta mujer, esta representa a Israel, ¿sí?, porque hay una promesa de restauración para esta esposa adúltera que puedes tú tomar como base de datos: Jeremías capítulo 3, versículo 1 y 20, Ezequiel capítulo 16, del 32 al 35, y ese versículo más conocido, o ese relato más conocido que vemos en Oseas 2:2, ¿sí? Ahí se presenta, ¿te acuerdas esa historia de Oseas, con esa mujer que se prostituye y que el Señor le manda y que él vaya a restaurar, ¿sí?, como una muestra, entonces, de que esta mujer, ¿sí?, representa a esa adúltera esposa que tiene que ser restaurada. Entonces, no es sorprendente, ¿sí?, que Israel desempeñe un papel fundamental en el drama de los postreros tiempos, como había mencionado hace rato, ¿sí? Israel va a presentar un papel muy determinante en los últimos tiempos, en la última semana de Daniel, del cual vamos a estudiar en alguna otra oportunidad, ¿no? La semana 70 de la que habla la profecía de Daniel, o sea, la semana 70 viene a ser el tiempo de la tribulación, ¿no? Tendrá que ver principalmente con quién, con Israel, ¿ya? Tal como sucede con las primeras 69. Entonces, la presencia de Israel en los postreros tiempos concuerda con la enfática promesa de Dios con relación a su continua existencia como nación. Además de eso, la presencia de Israel durante la semana 70 de la profecía de Daniel está en armonía con las promesas de Dios a la nación de un reino y la salvación nacional. Entonces, va a haber una persecución tal al pueblo de Israel, ¿sí?, ante esta mujer que representa Israel. Entonces, dice así, volvemos al texto un poquito. Entonces, Juan vio que la mujer, dice, mira ahora, Juan vio que la mujer estaba vestida de sol, ¿sí? Y tenía, dice, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, esta fascinante descripción de Juan, de esta mujer, refleja el sueño del que tuvo José, ¿sí? José, que se registra en Génesis capítulo 37, voy a leerlo esto, porque a veces solo menciono por cuestión de tiempo, pero vámonos a Génesis capítulo 37, y si no puedes tú ir, yo lo voy a hallar mucho más rápido que tú, ¿sí? En Génesis 37, versículos, voy a leer solo del 9 al 11, Génesis capítulo 37, creo que ya tú ya me ganaste, ¿sí? Del 9 dice, fíjate aquí, vamos a un poquito hablar de esta descripción que refleja el sueño de José que se registró en Génesis 37 y vamos a leer del versículo 9 al 11. Soñó, dice, aún otro sueño. Este es un segundo sueño que tuvo José. ¿Te acuerdas de quién es José, no? ¿Sí? Y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Versículo 10. Y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre a tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre se entendió, ¿no es cierto? Meditaba en aquello. Y aquí en este sueño, o sea, ¿qué tuvo? O sea, el sol viene a ser ¿quién? Jacob, ¿sí? La luna viene a ser Raquel, y las once estrellas, ¿quiénes son? Sus hermanos, contándose él, ¿cuántos serían? 12, ¿no? Por eso cuando hemos leído, estaba vestida de sol y tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿quién representa a Jacob, Raquel y los 12 en esto contando a José? ¿Quiénes representan en lo posterior?
el pueblo de Israel. Por eso podemos identificar que esta mujer, ¿sí? En su descripción, en su forma, representa ¿a quién? A Israel, ¿sí? Aún a Israel. Amén. Entonces, la alusión del sueño de José es apropiada, ¿sí? Ya que su vida se asemeja incluso a la historia de Israel. ¿Te acuerdas de José? Fue indignamente vendido, ¿no? Por sus hermanos, que obviamente que alguien sueña aquello, ellos entienden y dicen, esto va a estar sobre nosotros, lo venden, ¿no? Llega a Egipto, en Egipto está ahí en la cárcel, creo, como por 10 años, ¿no? Todos saben la historia, ¿no es cierto? Al final, sí, llega a ser uno de los segundos más grandes en Egipto, sí, a su muerte después, cuando ya todo Egipto ya no sabía quién era José, o sea, porque pasaron muchos tiempos, ¿no? Los faraones empiezan a qué? A, a destruir, ¿no? A esclavizarlos al pueblo de Israel, ¿no? Hasta que venga y 430 años están pidiendo, ¿no? Un libertador y viene Moisés que los libra de ese cautiverio, ¿no? Se asemeja mucho la vida de José al mismo pueblo de Israel, ¿sí? Que un día Israel va a ser también restaurado, o sea, va a ser puesto en la promesa que Dios tiene, así como José fue uno de los mayores en Egipto, ¿no? Israel también tiene esa promesa. Entonces, el que la mujer estuviera vestido de sol, ¿sí? Refleja, vestida del sol, refleja, perdón, uno, la gloria, brillantez y dignidad sin par de la redimida Israel, debido a su condición exaltada como nación escogida de Dios. Deuteronomio 7:6, 14:2, y hay muchos versos más. Entonces, la mujer vestida del sol refleja no solo la gloria, brillantez y dignidad sin par de la redimida Israel, sino también la vincula con Jacob, como hemos leído en el sueño de José, un heredero en el pacto abrámico, la continuidad de existencia de Israel como nación refleja el cumplimiento del curso del pacto. Estamos estudiando Deuteronomio, ¿no es cierto? Cómo vemos ahí el pacto, ¿sí? Que Dios va a cumplir con la nación de Israel. Entonces, y cuando aquí se manifiesta esa frase, y la luna debajo de sus pies, ¿te has dado cuenta que la Virgen del Corpiño tiene su media luna? Por eso creen que es ¿no? ¿Sí? La mayor parte ya tiene sus estrellas y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, Apostólica Romana, creen que de la mujer que se habla en el 12 es, pues, María, ¿sí? Pero no, es Israel, ¿sí? Israel. Ahora, la alusión de que a la luna debajo de sus pies pudiera ser, en esto sí no estamos tan claro, si pudiera ser una descripción adicional de la condición exaltada de Israel. O también pudiera incluir el concepto de la relación del pacto de Dios con Israel, ya que la luna ¿no? era parte del ciclo de los tiempos reglamentarios de Israel para la adoración. A eso podemos acompañar esta posición con Números capítulo 29, versículos 5 y 6, Nehemías capítulo 10, versículo 33, Salmo 81, versículo 3, Isaías capítulo 1, versículo 13 y 14, y el conocido en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Muy bien, entonces, cuando ve Juan esta gran señal, volviendo a Apocalipsis, ¿sí? No solo ve la forma de esta mujer, dice, estamos detallando la forma, ¿no es cierto? Sí, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, dice, una corona de 12 estrellas. Ahora, esta corona, en griego, ¿qué es? Estéfanos, ¿no? Sí, es una corona asociada con el triunfo en medio del sufrimiento y de las batallas. Y cuando habla de 12 estrellas, siendo José la duodécima en la cabeza de la mujer, se refiere a quiénes? A las 12 tribus de Israel. Amén. Estamos, estamos dando algunos, conforme a su forma, ¿sí? Cómo es que esta mujer podemos determinar que es
Israel. Ahora, después de describir la forma en que estaba vestida la mujer, Juan observa qué cosa, su condición. ¿Cuál es la condición? Estaba encinta, dice. ¿Sí? No podría ser la Virgen María, ¿no? ¿Sí? Si está encinta, Cristo ya resucitó, ya fue exaltado, ya está allí, ¿no? Entonces, Juan ve su condición y dice así, ¿no? Que estaba encinta. Y también esta es una metáfora neotestamentaria que describe a Israel. Por ejemplo, en Isaías 26, 17 y 18, 66, 7 y 9, Jeremías 4, 31 y algunos más. O sea, el que la mujer estuviera encinta conforma aún más su identificación como Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser madre, ya que aún ni siquiera está casada. Porque eso se va a dar en ¿dónde? En Apocalipsis 19. Si tú te vas a Apocalipsis 19, versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de quienes, de los santos. Ahí también vemos en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Entonces, esta mujer, el que la mujer estuviera encinta, confirma aún más su identificación como Israel. ¿Ok? Estando encinta la mujer, dice Juan, aquí en el versículo 12, clamaba, dice, con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea, al igual que la mujer cuando está de parto siente dolor, así la nación de Israel tenía dolor esperando por la llegada de quién? Del Mesías. ¿Sí? La causa de parto de dolor, o sea, la causa del dolor es la que, la persecución por parte de Satanás, quien intenta destruir a quién, a la madre, sí, a este caso, a la mujer, ¿no? Que quiere destruir a Israel. O sea, la nación tuvo una angustia en todo el tiempo de la historia, ¿no? Satanás siempre quiso destruir. Durante siglos, Israel ha agonizado y sufrido persecución, ¿sí? Y siempre anhelando la venida de quién? Del Mesías. Ya vino por una vez, ¿sí? Y los rechazaron, dice las Escrituras, ¿no? Pero la promesa está que un día Él va a venir a reinar aquí en la tierra, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego de describir los agonizantes dolores de parto de la mujer, Juan presenta la causa de su sufrimiento. ¿Cuál es la causa de su sufrimiento? ¿Cuál es la causa? Y ahí aparece en la segunda señal, el segundo personaje del cual en este preludio Juan está hablando, el dragón. ¿Ok? Versículo 3. También apareció otra señal, dice, en el cielo. He aquí, dice, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, esta segunda señal es un nuevo personaje, ¿sí? Que surge en el escenario, ¿sí? El enemigo mortal de la mujer descrito dramáticamente por otra señal que apareció en el cielo, identifica ¿a quién? A este gran dragón escarlata, ¿sí? Ahora, no hay duda de quién es este dragón. ¿Por qué? Porque el versículo 9 lo identifica plenamente. Fíjate, saltándote al versículo 9, dice, y fue lanzado, perdón, fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Hay en el Apocalipsis 22, también podríamos decir para con mucho más certeza, Apocalipsis 20, versículo 2, leo, dice así, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es quién, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces,
Entonces identificamos quién es el dragón, Satanás, ¿no es cierto? Ahora, claro que Satanás no es un verdadero dragón aquí, ¿ya? Si uno diría, es un dragón. Nosotros tenemos una idea, ¿no? Una imagen de lo que es un dragón, ¿no? Así como tampoco Israel es una verdadera mujer, sino aquí Satanás es un malévolo ser espiritual, un ángel caído, ¿ok? Ahora, el lenguaje simbólico empleado para describirlo presenta pues la realidad de su persona y de su carácter. Por eso se lo presenta como dragón. Solo en Apocalipsis se menciona a Satanás como un dragón. Antes de esto se le llamaba con otros distintos nombres. Pero en Apocalipsis solo se le menciona como dragón. Es más, la palabra hebrea que se utiliza, dragón, en el Antiguo Testamento, ¿sí? También tiene un significado, o utilizan esta misma palabra, tanim, de dragón, utilizan en el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea, ¿sí? Para determinar, o se traduce como monstruo o monstruo marino, ¿ya? Se traduce, esta misma palabra se traduce, pero lo que queremos ver aquí, o sea, es manifestar o representar como a un animal grande, feroz y aterrador. Así se lo muestra esa señal, ¿no? Como un animal grande, feroz y aterrador. Y como dice el versículo 3, dice, y aquí un gran dragón escarlata, ¿ya? ¿Por qué menciona esta palabra escarlata? Cuando yo estaba estudiando esto me vino a la mente al equipo no, de Bilce, ¿no? El equipo escarlata, dice, ¿no? Por su color sangre que tiene, ¿sí? Por su color, sí, pero esa sangre, aquí escarlata es ese color de la destrucción por llamas y del derramamiento de sangre, ¿ya? Subraya, ¿qué subraya? ¿Por qué utilizan esta palabra? Porque subraya más la naturaleza cruel, destructiva y mortal de Satanás. Por eso se aumenta esta palabra escarlata, ¿sí? No solo dice un gran dragón que tenía, sino que este gran dragón manifiesta, ¿sí? Una naturaleza cruel, destructiva y mortal que es. Entonces, y es un color muy apropiado para el dragón, ¿sí? Para el dragón, o sea, ya que ataca tanto a la mujer como al hijo. Muy bien. Ahora, fíjate este dragón, ¿sí? Este dragón escarlata que tenía su forma, dice, y tenía, dice, 7 cabezas, 7 cabezas, y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Se le describe también como que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. A veces es difícil, ¿no? Imaginarnos esto, ¿no? Un monstruo, ¿no? Cualquier cosa que tenga más de una cabeza es un monstruo, ¿no? Pero aquí tiene, dice, 7 cabezas, ¿sí? Y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Entonces se les representa como un monstruo verdaderamente de 7 cabezas, pero cuando se ve que tiene las diademas, que son coronas, o sea, implica que gobierna, ¿sí? ¿Sí? Y entendemos que Satanás gobierna sobre este mundo, ¿sí? Sigue gobernando aún sobre este mundo, o sea, a Satanás Dios se le permitió y se le sigue permitiendo gobernar este mundo desde su caída. Y seguirá haciéndolo hasta cuándo? Hasta que toque la séptima trompeta. ¿Te acuerdas lo que hemos leído? Y los ancianos decían, el Señor ya ha tomado, ¿no es cierto? Se le va a permitir hasta ese momento. Entonces, las 7 cabezas son sus 7 diademas, y la diadema, coronas reales, que simbolizan ¿qué cosa? Poder y autoridad. Eso es lo que simboliza una diadema, poder y autoridad. Estos 7, o sea, ¿qué representan estos 7? Representan los 7 imperios mundiales consecutivos que se han desarrollado bajo el dominio de Satanás. Si uno hace un estudio, un análisis de la historia, ¿no es cierto? Vemos a un primer imperio que era Egipto, luego vino Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y el último imperio o el futuro imperio del anticristo viene a ser la séptima. ¿Sí? La séptima.
Ahora, este último reino, gobernado por el anticristo, será, dice, una confederación de 7 naciones. Por eso tiene 7 cuernos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El cuerno pequeño, eso vamos a estudiar más adelante cuando entremos, ¿sí? El cuerno pequeño, ¿sí? O sea, estas 10 naciones, ¿sí? Le van a dar la autoridad ¿a quién? Al cuerno pequeño, al anticristo. Por eso uno tiene que estar, ¿por qué estudiamos Apocalipsis? ¿No? Para ver las cosas que van a suceder. Pero más que ver las cosas que van a suceder, sí, es que nosotros estemos preparados. Ahora, no digamos como decían antes, ¿no? ¿Cuándo será ese día? Es verdad, no sabemos ni la hora ni el día cuando van a suceder estas cosas. Pero más adelante en Apocalipsis 24 el Señor nos va a decir debemos estar preparados. Como si el Señor viniera hoy. ¿Ok? No sabemos. Desde el tiempo de Pablo, o sea, ¿te acuerdas? Los tesalonicenses ya pensaban que iba a venir. Y dicen, no, 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 no dejen de trabajar, ¿no? El que no trabaje ni coma, entonces, no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, ¿sí? No vendrá, pero de que va a venir un día, va a venir, no sé cuándo, ni los ángeles, ni nadie sabe. Ahora, si hay un pastor, un ministro que dice va a ser el año 2023, 25, 24, no haga caso, ¿sí? No haga caso, ya dijeron muchos. Pero nunca, porque nadie sabe, solo el Hijo y el Padre, ¿sí? En su potestad, ¿sí? Cuando Cristo estaba en la tierra, ni Él todavía sabía, pero ya está exaltado allá en los cielos, ¿sí? Él sabe, ¿no? El tiempo. Entonces, este último reino, repito, gobernado por el anticristo, será una confederación de 10 naciones. Los 10 cuernos representan los reyes que gobernarán bajo el anticristo. ¿Dónde lo vemos esto? Apocalipsis 17:12, Apocalipsis 13:1. Y si quieres un detalle mucho más amplio, pues vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13, vamos a estudiar un poquito Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Entonces, recuerda, el cambio, ahora, algo que quiero que cuando escuches, vuelvas a escucharlo, una nota, podríamos llamarlo así, que el cambio de las diademas de las cabezas del dragón a los cuernos de la bestia, ¿sí? Apocalipsis 13:1, muestra la diferencia de poder de los 7 imperios mundiales consecutivos y los 10 reyes bajo el anticristo. ¿Ya? Los 10 reyes bajo el anticristo. Muy bien. Ya estamos, eh, entramos al versículo 4. Y su cola, dice, aquí, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto habla de algo que sucedió en las edades pasadas, ¿sí? Cuando Satanás fue arrojado del cielo debido a su rebelión. Entonces, ya habíamos leído esto en Ezequiel, en Isaías, ¿no es cierto? Este hecho, ¿no? Este lenguaje que estamos estudiando, este lenguaje pintoresco de la visión de Juan, la cola del dragón, dice, arrastrada la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La alusión a los ángeles del dragón en el capítulo 12, versículos 7 y 9, indican que las estrellas del cielo eran ángeles. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Sí, de una de las... Sí, lo que hay que hacer énfasis aquí, que la tercera parte de los ángeles, pues junto con el dragón o contra Satanás, fueron lanzados del cielo. Los ángeles, sí, se le describen en la Biblia como estrellas, en otros pasajes bíblicos. Y ahí mismo en Apocalipsis 9:1, ya que estudiamos, dice, por ejemplo, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. ¿Te das cuenta quién era esa estrella que cayó del cielo? Ya estudiamos aquello. En Job 38:7 también hace alusión. Entonces, arrastró la tercera parte, dice. Cuando Satanás cayó, arrastró la tercera parte de las huestes celestiales con él.
Ezequiel 28 del 12 al 17, Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 15. Entonces, junto con su derrotado líder, estos ángeles caídos, malvados, fueron echados del cielo sobre la tierra. Ahora, debe notarse algo que ya es repetido, creo, ¿sí? En este momento, ¿sí? 2024, siglo XX, que lo llaman, ¿sí? Todavía, siglo XXI, perdón, todavía Satanás, ¿sí? Sigue teniendo acceso al cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pelee esta gran batalla. Versículo 7 que leemos. ¿Hasta cuándo? Dice. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Te das cuenta? Un día ya no. Ahora imagínate tú, si todavía ellos tienen una posición allá y sean lanzados aquí, y hasta el momento ya hemos estudiado cuántos ángeles caídos ya están aquí en la tierra. ¿Te imaginas tú el escenario del cual el pueblo de Israel va a vivir en ese tiempo? ¿Te imaginas tú? Ni siquiera va a estar la iglesia para refrenar con sus oraciones. Ni siquiera va a estar la iglesia para refrenar. ¿Te das cuenta? Por eso es que más adelante dice, Satanás va pero con furia contra la mujer que es Israel, ¿no es cierto? No pudo matar a Israel, o sea, no pudo hacer desaparecer a la nación de Israel, ¿sí? Y como no pudo hacer desaparecer a la nación de Israel, su mirada va ¿a quién? Al hijo, ¿sí? Que tampoco pudo. ¿Te das cuenta? Cómo está mostrando el escenario para después detallar la guerra que va a haber en los cielos. Entonces, debemos entender que entonces, versículo 4 dice, y vuelvo a leer, y su cola arrastrada a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, dice, y el dragón se paró frente a quién, ayúdenme por favor, frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a quién, a su hijo tan pronto como naciese. Por eso digo, desde que el Señor, o sea, desde que Dios le dijo en Génesis 3:15, ¿no es cierto? Desde ahí Satanás quiso destruir todo el linaje, podríamos decir así, de donde iba a nacer quién, el Mesías, ¿sí? Desde Abel, que era un hombre justo y obediente, Satanás incitó a Caín a que lo matara, ¿no es cierto? Como Israel era un pueblo escogido por medio del cual el Mesías iba a venir y por quien se anunciarían las buenas nuevas del perdón, Satanás reservó su odio especial para Israel. Luego de la muerte de José, que hemos leído un poquito de los sueños y todo aquello, ¿no? Los israelitas se convirtieron en esclavos en Egipto. Y después, ¿quiénes querían matar al pueblo de Israel? El faraón. Ahora, tenemos que entender que no es pues el faraón en sí como el faraón, sino que tras del faraón, ¿quién está? Satanás. ¿Sí? Satanás. ¿Te acuerdas del tiempo? Ahí en los tiempos de los jueces también, Satanás usó a los paganos vecinos que tenían, a las naciones vecinas de Israel, en un intento de destruirlos. Pero siempre había un juez libertador que el Señor levantaba. ¿Te acuerdas de Esther? ¿No es cierto? ¿No? ¿Te acuerdas de Esther? Cuando Amán, ¿no? Quería llevar a cabo esa su revuelta para matar a los israelitas, sí, y gracias a Dios, sí, vino ahí Esther, ¿no es cierto? Sí, y pudo salvar. O sea, siempre a lo largo de la historia, el diablo siempre quiso destruir al pueblo de Israel, porque sabía que del pueblo de Israel iba a nacer ¿quién? Su descendencia iba a ser el Mesías.
¿Saúl acaso no quiso matar a David, que tenía que ser, no? Que del linaje de David debía salir el Mesías prometido. Lo quiso matar. Ahora, a veces nosotros vemos al Saúl o vemos al faraón en nuestra mente. No, hermanos, ¿sí? Tras de ese Amán, tras de ese faraón, tras de ese Saúl está Satanás que quería destruir. ¿Acaso usted no ve a Herodes como aquel que quiere matar a todos los niños, ¿no? Judíos. Era Satanás a través de Herodes que quería matar a quién? A Cristo, al Mesías. No pudo hacer, no pudo hacer. Creció el Señor, ¿no? Creció y vemos en los evangelios cómo es que la misma nación y muchos aún de muchos de sus hermanos en linaje, o sea, en nación, quisieron matar a Jesús, ¿sí? Pero siempre Jesús exclamaba que su hora no había llegado. Y en otras palabras, nadie mató a Jesús, Él entregó su vida en el tiempo determinado, ¿sí? Él entregó su tiempo. Claro, Satanás utilizó, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Al Imperio Romano, a los judíos fariseos que estaban en ese tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve este versículo 4, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No pudo. Versículo 5. Y ahí vemos al otro personaje, podríamos llamarlo así, al hijo varón. Aquí también no hay duda de quién es el hijo varón, porque ¿quién es el que va a venir a regir con vara de hierro? Cristo, ¿no? O sea, no hay duda de quién es. Si te has dado cuenta, solo en el caso de las mujeres cuando hay un poco de dilema. Pero en el caso del dragón, la misma Biblia lo identifica. En caso del hijo varón, dice, fíjate el versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón, dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustenten por 1260 días, todo ese periodo de la tribulación, ¿sí? Dios va a proteger al pueblo de Israel. Entonces, a pesar de todos los implacables esfuerzos de Satanás para evitarlo, la mujer, o sea, Israel dio a luz un hijo, ¿sí? La encarnación del hijo varón, ¿quién es? El Señor Jesucristo, dice que era el linaje de David según la carne, como dice Romanos 1.3 y Romanos 9.5, fue el cumplimiento de la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15. Isaías 7:14, 9:6, Miqueas 5:2. Entonces Israel dio a luz al Mesías y la Biblia pone en relieve que Jesús era del linaje judío, era hijo de Abraham, un miembro de la tribu de Judá y un descendiente de David. Y ahora dice que él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y aquí la palabra regirá, ¿sí? Tiene una connotación de destruir. ¿Sí? El Mesías vendrá y destruirá, dice, a todas las naciones, como lo vamos a ver en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Y su reino tendrá dominio, dice, sobre todas las naciones que, que entren a su reino. Ahora, cuando habla este término, la vara de hierro, ¿sí? Es también una vara, se implica que esta vara no se puede quebrar, no es de madera, es de hierro, no se puede quebrar. Se refiere a la firmeza del gobierno de Cristo. Él juzgará, dice, de inmediato y velozmente todo pecado y aplastará cualquier rebelión. Amén. En el versículo 5, la última parte, hay una frase, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ¿qué implica esto? Entre la encarnación de Cristo y su coronación, estuvo su exaltación, vale decir, Dios se encarnó, ¿no es cierto? Dios se encarnó. Ahora, Dios lo exaltó, ¿sí? Hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Quien lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Entonces, el dragón, o sea, Satanás, dice,
me voy al verso, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, el Satanás creyó que lo había matado, ¿no? Lo había vencido, pero no. El Señor lo exaltó, dice, y él lo, lo puso en una posición tal, sí, que hoy está sentado a la diestra del Padre en su trono. Y con esa autoridad va a regir, dice, ¿no? Cuando venga el reino milenial, va a regir a aquellos que entren al reino de Dios. ¿Quiénes van a entrar aquellos? Nosotros vamos a venir con Cristo, dice, a reinar aquí, ¿no es cierto? Muchos del pueblo de la nación de Israel, sí, recibieron el mensaje del reino y entrarán al reino. Ah, dentro de ellos, muchos que murieron en la gran tribulación también van a entrar. Otros van a entrar como vivos y al reino milenial, ¿sí? Obviamente en todo ese reino milenial va a haber algunos que se van a, ¿no es cierto?, van a crecer y van a querer rebelarse, pero como dice que él va a regir con vara de hierro, no va a permitir ningún tipo de rebelión, ¿sí? Ahí mismo va a juzgar, o sea, va a juzgar con poder y con autoridad. Entonces, Satanás no pudo impedir que Cristo lograra la redención y de esa forma ser exaltado a la diestra del Padre como un perfecto Salvador. Amén. Entonces, incapaz de impedir el nacimiento, la ascensión y el gobierno de Cristo, ¿qué va a hacer Satanás? Mira, ha impedido el nacimiento, ¿sí? O sea, no ha impedido, o sea, que nazca, ¿no? ¿Sí? No hay, perdón, ¿no? No ha impedido. No ha impedido que ascienda, ¿no es cierto? Resucitó el Señor y ascendió a los cielos. No va a impedir que Cristo gobierne, ¿sí? ¿Qué va a hacer Satanás? Seguirá atacando al pueblo, pero de una manera tan feroz, ¿no? Que Israel en esos tiempos, ¿te acuerdas que Cristo dijo, y cuando venga el día de la abominación desoladora, que dice, huyan al desierto? Ahora el Señor promete en su palabra, dice, en esto, que el Señor los va a proteger. No sabemos dónde, en qué lugar. Hay una, hay una sugerencia, como en Daniel capítulo 11, versículo 40 y 41, que quizá pueda ser ese lugar, pero no sabemos en ciencia cierta. O sea, no sabemos. Es probable que sea en algún sitio al este del río Jordán y al sur del Mar Muerto, en el territorio ocupado antes por Moab, Amón y Edom. Por eso, y esto sacamos de Daniel capítulo 11, versículo 40 y 41. Pero donde quiera que esté su escondite, serán, ¿qué dice el Señor? Sustentados y defendidos por Dios, así como lo hizo con con, con sus antepasados, ¿no? Durante 40 años el Señor los sustentó, los cuidó, ¿no? En el desierto. Y el tiempo que permanecerá Israel escondido, ¿cuántos va a ser? 1260 días, los 3 años y medio, que corresponde a la última parte de la tribulación, el periodo que Jesús llamó la gran tribulación. Amén. Entonces, ella dio a luz un hijo varón, dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, dice, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí, dice, la sustenten por 1260 días. Amén. Y entonces, una vez que Juan da este preludio, o sea, muestra los personajes, ahí es donde muestra a partir del versículo 7 al versículo 12 la guerra en el cielo. Y también del versículo 13 al versículo 17 muestra la guerra en la tierra, que vamos a ir estudiando posteriormente. Sé, hermanos, que a veces es difícil que me entiendan, y a veces me es difícil también tratar de explicar, pero trato de hacer el mayor esfuerzo para que tú puedas tener un
conocimiento por lo menos exacto de lo que podemos estudiar. Yo te pido que vuelvas a escuchar para que tú puedas de alguna manera, alguna palabra quizá que hoy no has detenido, puedas mencionar y tienes tú la libertad y el privilegio de preguntar cualquier situación. Oremos para terminar. Gracias, papito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras las cosas que van a suceder, Padre. Y nos muestras también, Señor, que un día, Señor, todo esto terminará. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tus palabras se cumplen al pie de la letra. Cielo y tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasarán. Todo lo que tú escribes, Señor, se dará en el tiempo que tú hayas determinado, Padre. Por lo demás, Señor, nos espera a nosotros estar esperando ese día, Señor, sin mancha, irreprensibles y en paz contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y pues mediante, Señor, tu misericordia y tu provisión, Señor, pues podamos estar la siguiente semana, Señor, pues siguiendo estudiando tu palabra. Bendice las ofrendas, bendice esta semana, cuídanos, Señor, líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación, bendito Dios, y pues te agradecemos por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.